Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Vamos a comenzar hablando de lo que son los recursos. Esta palabra tan representativa, tan valiosa de por sí en su significado. Cuando hablamos de recursos, podemos también hablar de herramientas. Son esos espacios, esos elementos, esos conceptos, esas dinámicas, esos ejercicios a los que podemos acudir cuando estamos atravesando un proceso, una situación, y cada situación y cada proceso amerita el uso de un recurso o de una herramienta. Para empezar, y muy fundamental, es conectar con que para que un recurso y una herramienta proceda, aplique, de resultado, yo tengo que usarlo. Por tanto, a veces nos llenamos de elementos, nos llenamos de conceptos, de lecturas, de frases, de mantras, y cuando llega el momento de usarlo, no lo usamos. ¿Por qué no lo usamos? Primero, porque no nos acordamos que eso llegó a nosotros en algún momento. Para darle un orden, ¿sí? Para darle un orden a esto que queremos compartir en este momento tan importante en este programa que estamos compartiendo, es que tengo que acordarme que tengo recursos. ¿Cómo hago para acordarme que tengo recursos? Primero me lo puedo anotar. Yo en lo personal me anoto en cuadernos, en agendas. Recordar, tengo recursos en pizarrones, en pizarras, en papelitos, en el espejo, en tantos lugares. Acordarme, recordar, anotarme, recordar que tengo recursos. Y luego uno se puede anotar cuáles son esos recursos. Si yo no recuerdo que los tengo, no los voy a aplicar. Si no lo aplico, no sé qué me funciona y qué no en cada situación que voy viviendo. Punto número 1, recordar que tengo recursos. Punto número 2, ¿cuáles son esos recursos? Tal vez en ese momento me anoté, recuerdo, tengo recursos, pero no recuerdo cuáles son. Por tanto, me anoto cuáles son esos recursos que reuní, que junté, que quiero experimentar o que ya experimenté en otro momento. Me vuelvo a anotar cuáles son esos recursos. Y vamos a hablar un poco de cuáles son esos recursos, ¿verdad? Pero es súper importante que te quedes con esto para poder aplicar una herramienta, ¿sí? Y para saber que esa herramienta sirve, tengo que recordar que la tengo y luego aplicarla. Si no, es como ir por la vida con la cajita de herramientas en la mano, ¿sí? Con una linterna, con un serrucho, y necesitarlo, pero no acordarse que la tengo en la mano. Y ustedes miran, no, es imposible no acordarse. ¿Cuántas veces se encontrarán buscando algo que tienen en la mano? Olvidamos en ese momento que estamos atravesando porque nuestra atención está o colapsada o puesta solo en el problema, olvidamos todo lo de alrededor y olvidamos lo aprendido anteriormente, ¿sí? Por tanto, esto hay que reforzarlo, hay que tenerlo presente, por eso insistimos en anotarlo, en ponerse en un audio, en un papelito, poner a trabajar las virtudes y los dones que tenemos para que recordemos que tenemos recursos. Y ahora los vamos a empezar a nombrar como para poner una idea, un ejemplo, ¿no? Y que cada una vaya buscando sus propios recursos. Esto es de construcción personal, esto es reunido del devenir de mi propio caminar. Incluso esto que les he comentado, ¿no? De decir, yo practicaba Ho'oponopono y Ho'oponopono es una técnica que hace repetir palabras mantras, llaves, y a cada situación hay una palabra. Entonces yo me encontraba con un montón de palabras y con un montón de situaciones y decía, ¿y ahora cuál aplico? Bueno, en ese momento decía, ¿cómo hago para saber en ese momento? Y en ese momento de reflexión vino esto. Y si yo tengo presencia, si yo recuerdo que sé las llaves, voy a buscar cuáles son. Ahí me anoté, recordar, tengo recursos, y me anoté las llaves de Ho'oponopono, que en ese momento para mí eran lo más y era lo máximo que yo podía tener en mi caja de herramientas. Obviamente que eso forma parte, pero ya he reunido otras herramientas. Y es la idea, ¿no? Es el llamado, que cada una en este caminar reúna, pruebe, califique y priorice tal o cual recurso. Entonces queda claro que todos vamos a tener recursos, todos tenemos herramientas, pero para eso tengo que acordarme que las tengo y tengo que usarlas. Algo que no uso, no sé si aplica o no aplica.
Entonces yo, para saber que Ho'oponopono llenaba me daba aire, me daba aire en ese proceso, tuve que aplicarlo. Alguien me dijo, prueba con esto, y yo probé. Es usual que vayamos viendo o escuchando sobre diferentes herramientas y recursos, ya sea que nos comenta alguien, o que llegó por un libro, o nos lo comentó un profesional, me lo sugiere un terapeuta, lo veo en redes. Llega esa información a mí, pero lo dejo pasar. Digo, no, esto no es para mí, seguro que le aplicó a él, a esa persona, pero no, a mí seguro que no. Y no lo pruebo. Entonces, si yo no lo pruebo en mi estado natural de tranquilidad, no me lo anoto, no indago, no investigo, cuando llega el momento álgido de tensión, no voy a recordar que lo tengo, no lo probé, no lo estudié, y a veces esa terquedad o esa dejadez imposibilita que llegue un gran recurso, una gran herramienta a tu caja. Eso hace que dejes de tener eso necesita que dejes de tener una actitud pasiva, ¿sí? Leí algo, escuché algo, pero lo dejo pasar, a una actitud activa. Esto puede ser, esto resuena, esto lo voy a tener en cuenta, esto lo voy a estudiar, esto lo voy a profundizar, y anoto y estudio. Es importante que recordemos esto, que ante cada situación, ante cada proceso, eventualidad, ponle el nombre que quieras, para sobreponerte, para trascenderlo, encender virtudes, encender dones de ese momento, es súper necesario, digamos, es condición sine qua non, que llegue nueva información a tu vida. Es decir, cada evento te permite saltar y correr bordes. ¿Cómo vas a correr bordes? Con cosas que permitas que lleguen a tu intelecto, a tu vida. No vas a salir del proceso, de la situación, siendo la misma, siendo el mismo. Por tanto, te va a pedir aplicar otras herramientas que no tenías, o que tenías pero te pide redoblar la apuesta, profundizarla. Es decir, hay que, como todo lo que venimos conversando, hay que pasar a la acción. Esto no te pide una actitud pasiva. Incluso no haciendo nada, porque a veces son procesos de los demás y no se te requiere una acción, pero no se te requiere de forma pasiva. Es una observación activa, es estar repitiendo, no es mi proceso, debo dejarlo que continúe con su camino. O sea, estás haciendo algo, ¿sí? Es súper importante reconocer que cada evento te va a pedir que eleves tu estado de conciencia. Y si elevo mi estado de conciencia, no voy a usar las mismas herramientas que usaba hace un año atrás. ¿Sí? Ho'oponopono, yo les decía, fue una gran herramienta. Forma parte, pero no es lo primero que utilizo ahora en mis procesos. Hasta aquí, cosas importantes, puntos importantes. Tengo que recordar que tengo recursos, tengo que saber cuáles son y tengo que aplicarlos, ¿sí? Para saber qué me funciona, y la próxima resignificar o priorizar tal recurso, o decir, esto no me funciona. Bien, vamos a comenzar a hablar de cuáles son esos tipos de recursos, siempre considerando esto que decíamos antes, ¿no? Esto desde la cosecha propia, y los invitamos a cada uno a analizar, a recordar, a repasar cuáles son esos recursos, qué les ha funcionado en otros momentos, y anotar, por supuesto, anotar esto que estuvimos conversando y lo que surja del análisis que cada uno vaya haciendo. Hay dos cosas muy importantes, además de anotarse y de recordar que tengo los recursos y utilizarlos, pero sobre todo hay un gran recurso que quiero que lo anotes en esto de recordarme, tengo recursos. Tal vez el primer recurso que haya que utilizar y el primer recurso que haya que anotarse es: no puedo solo con esto, no tengo por qué hacerlo solo con esto, y pido ayuda. Recordarme que es factible, que tengo a quien recurrir, que puedo mostrarme vulnerable con alguien, que no es necesario hacerlo estrictamente solo. Anotarme eso, anotarme que puedo mostrarme vulnerable y pedir ayuda. Anotarme eso es fundamental. Te diría que más allá de lo que conversemos a posteriori, esto es súper importante. Me recuerdo, no estoy solo, no estoy sola, y puedo pedir ayuda. Luego conversaremos, ¿sí?, sobre otro tipo de recursos, pero quiero que te anotes esto. Recordar, tengo recursos. Recordar, no estoy sola, no estoy solo, puedo pedir ayuda.
Bien, ¿de qué tipo de recursos podemos estar hablando? Primero vamos a hacer una breve categorización, ¿no? No es porque esto no es restrictivo, no es teórico, es apenas una agrupación para que sea más fácil recordarlos o que te los apuntes. Podemos estar hablando de recursos que trabajen, o sea, recursos mentales, que trabajen y que lleven su atención a disminuir, a enlentizar los procesos mentales. Por lo general, en el estadio en el que estamos todavía, muchos de los procesos solo operan desde lo mental. La parte izquierda, el hemisferio izquierdo está sobreentrenado, sobreexcitado en encontrar falencias, en encontrar escenarios potenciales de peligro, de advertencia. Está haciendo su labor, ¿no? Y se lo agradecemos. Solo que muchas veces eso no va a suceder o no está sucediendo en este momento, solo que trae mucha información anterior. Por tanto, si yo llevo un recurso, pongo a trabajar un recurso a ese estado mental que me está tomando, ya sea desde la ansiedad, desde el sobrepensar, desde el sobreanalizar, si yo llevo una herramienta, por ejemplo, Ho'oponopono, que es repetir palabras llave, o por ejemplo, llevo una herramienta como por ejemplo la lectura. ¿Por qué la lectura? Porque la lectura enlentiza esos pensamientos. También hay un recurso que es momentáneo, es de uso momentáneo porque hace que te desconectes. Y lo que nosotros buscamos acá no es desconectarte de lo que estás pasando, sino conectarte desde otro lugar, ¿sí? Es llevar la atención, por ejemplo, a algo de la televisión, alguna serie, alguna película, pero eso tiene que ser de manera excepcional, es decir, estoy sobrepensando, apliqué otras herramientas, fui a leer, no funcionó, estoy repitiendo palabras llave, no está funcionando, bueno, me tomo media hora, 40 minutos, una hora, me conecto a eso que hace que me desconecte de ese proceso mental, me pongo el temporizador y luego ya cuando le di de comer, cuando puse a funcionar otra parte del hemisferio del cerebro, el proceso mental se acalla y puedo seguir buscando recursos. Atención, esto no es un recurso que aplica recurrentemente, sino lo que haces es postergar, posponer lo que tenés que resolver, ¿sí? Esto sirve como punto, como excepción, no como regla. Decíamos la de la lectura, ¿por qué? Porque enlentiza, ¿sí? Puedo ir a leer algo relacionado con lo que estoy viviendo, puedo ir a leer algo que me gustó, puedo ir a leer unas frases, puedo ir a leer un cuento, puedo ir a leer una novela, ¿sí? Pero leer me saca del proceso de sobreanálisis. También me sirve ir a pintar, ¿sí? Si yo voy a pintar, es un proceso que pone a trabajar el otro hemisferio, el lado derecho. Me pongo a pintar, me pongo a dibujar, me pongo a hacer alguna manualidad, me voy a la jardinería, salgo de la sobreexcitación del hemisferio izquierdo, que es lógica, razonamiento, pensamiento y análisis de escenarios y de situaciones, y me pongo a trabajar en equilibrarme dándole participación al otro hemisferio. Quiero decirte que cuando uno dice quiero dejar de que mi mente piense, quiero salirme de ahí, está mal planteado el recurso. No funciona diciéndole a la mente, al hemisferio izquierdo, que trabaje menos. ¿Qué tenemos que hacer? Poner a trabajar el otro hemisferio y solo el cuerpo y la mente se regula. Somos perfectos, somos biología divina, somos conciencia divina. Esto es también importante que lo recuerdes. No aplica, no quiero pensar, sino aplica cómo puedo disminuir mi carga mental. Voy a mi cuaderno, recuerdo que tengo recursos, recuerdo cuáles son y me pongo a trabajar en darle participación al hemisferio derecho para que todo se compense. Siguiendo con la enumeración de algunos recursos que podemos tener y disponer, también podemos hablar de los recursos sensoriales, es decir, podemos conectar con esencias, con velas, con saumos, con ropa cálida, con mantas, con ir al sol, con ir a la tierra. Es decir, todo lo que me conecta con lo sensorial, con los sentidos, me hace salir de los procesos que tengo mentales, me hace conectar con el aquí y ahora. Mención especial es el tema de la conexión a la tierra y estar al sol. Es muy poco frecuente que se hable de la importancia que tiene el sol en nuestros procesos.
Ustedes podrán cada uno y cada una analizar cuánto hace que no recurren al sol, que no están al sol como hábito saludable, no para broncearse, y estamos hablando de una manera de un hábito estético o de algo estético. Es decir, tus brazos, tus piernas, el torso, tu cabeza, tus ojos, incluso les puedo llegar a decir sus dientes, ¿toman sol habitualmente? Somos parte de la naturaleza, que estemos excluidos a reparo de todo el tiempo, 100% del sol, e incluso si me pongo pantalla solar o me pongo gorro, lo que imposibilita que los rayos lleguen a mi cerebro y a otras partes del cuerpo, obviamente que tiene sus consecuencias, no solo en mi mente, sino en mi cuerpo. Pero aquí, hablando de los procesos que estamos atravesando y los recursos, es súper importante acudir y estar al sol, acudir y estar descalzos sobre la tierra. Esto también se puede explicar de manera lógica. Estamos todo el día con calzados y suelas de goma. Se nos ha dicho que era por precaución y para ser aislantes, para tener aislante ante cualquier peligro. Si me aíslo, si esos zapatos, esas zapatillas me aíslan, también me están aislando de lo que puedo yo recibir de la tierra y de lo que puede la tierra neutralizar en mí. Hay videos, que de hecho se los vamos a compartir, en donde se ve con instrumentos de medición, se puede comprobar esto que estamos diciendo. Cuando uno se descalza y está 10 minutos, 5 minutos, incluso hasta de manera inmediata, la Tierra, Madre Gaia, el corazón magnético de la Tierra, envía neutrinos que justamente neutralizan nuestros protones y neutrones. Por tanto, ir a la Tierra descalzos, tocar el pasto, hace que todo sea más naturalmente fácil, que fluya naturalmente. Somos parte de la Tierra, aunque hay un sistema que nos hizo creer lo contrario. Mención especial, apartado especial para los recursos físicos y de respiración. Cuando decimos de recursos físicos, nos estamos refiriendo a ejercicio físico en todas sus formas y formatos. Todo lo que haga que se active en vos el sistema linfático, ya que no tiene un bombeo, por tanto el sistema linfático, que es el que recorre y limpia todo lo que es las toxinas de tu cerebro, de tus células y demás, se activa con o pequeños golpeteos, trotes, caminata, ¿sí? Entonces, si vos no haces ese ejercicio, ese sistema linfático que se ocupa de la limpieza no se activa. Ya de por sí, depende de ti, depende de vos, ese reinicio. También podés, si no te gusta caminar, si no llegó a vos ese ejercicio con un impacto más moderado a fuerte, hay tantos ejercicios de elongación, yoga, baile, bicicleta, lo que quieras, lo que te guste, lo que quieras, algún deporte más tipo grupal, lo que quieras, pero el impacto físico, el movimiento físico tiene que estar como punto importante en tu caja de herramientas. Tal vez no sea lo primero que utilizas en este momento de tu vida. Y tal vez con el devenir y el vivir te vas dando cuenta que tiene un alto impacto de regeneración del proceso que estás atravesando y lo pasás y lo empezás a sobrevalorar. En mi caso fue así. Es una herramienta que nunca hubiera estado en mi caja de herramientas y ahora en procesos personales desafiantes que estoy atravesando es parte fundamental. Es la herramienta. Es primero camino, primero corro, primero me invierto, hago la vertical. Me corro bordes, no sabía que tenía esa posibilidad y cómo me ayuda a salirme de cierto estado, ponerme cabeza para abajo. Es impresionante, pero para eso lo tuve que probar, por supuesto, ¿no? Siempre esto se los proponemos como para que lo prueben. Y cuando decimos la respiración nos conecta con el aquí y ahora. La respiración nos conecta con la vida misma. ¿Sí? Con todo lo que es y todo o muchas de las cosas que estamos atravesando y demás, o los escenarios o los recuerdos no están ocurriendo en este momento. La respiración me conecta con lo que sí o sí es. Por tanto,
también se los vamos a compartir o ya formó parte de tu material de consulta, es lo que se llama la respiración alterna, es decir, vos llevas el control de la respiración hasta que vuelva a un ritmo normal. También puedes empezar a contar 5 inhalaciones, 10 inhalaciones, 10 exhalaciones hasta que vos empezás a tomar el control de esa respiración que está seguramente sobreexcitada a un ritmo más ligero del que tu cuerpo necesita para estar bien. Como volvemos a decir, esto es a modo de ejemplo. Nada es taxativo y sí o sí tiene que hacerlo, tenés que hacerlo, pero te sugerimos, lo pruebes, lo anotes, lo recuerdes para la próxima decisión que tengas que tomar, el próximo evento que tengas que transitar para que llegue a tu vida este tipo de cosas. No solamente los procesos son desde la mente, ¿no? Por supuesto que a veces hay angustias, emociones atrapadas y que necesitamos que alguien trabaje energéticamente nuestra energía que se vio afectada, bloqueada. Esto siempre decimos como manera excepcional y para pedir ayuda, porque luego debemos empoderarnos, ¿sí? Y evitar que esa energía se nos bloquee, que esa energía cambie y se manifieste desde otra frecuencia. Pero siempre saber que puedo recurrir a alguien que me haga un tipo de desbloqueo, Reiki, Damiana y tantas otras técnicas holísticas tan amorosas para ayudarme a reequilibrarme. Por supuesto que hay 2 recursos y que los dejé como última instancia, no porque sean menos importantes, sino porque al contrario quería darle predominancia, priorizarlos y quería darles ese tiempo. Hay recursos que podemos decir son sociales. ¿Qué me refiero a recursos sociales? Recursos de hablar, de comunicarse con el resto de las personas. Muchísimas veces, como decíamos al principio, muchísimas veces no podemos solos y no hay por qué hacerlo solos. Y necesitamos tener una mirada empática, superadora, reveladora de lo que estoy atravesando. Que yo me reconozca parte de ese recurso social, de esa red, ¿sí? Social, hace que me sienta naturalmente más contenida, porque voy también viendo que no es solamente lo que me pasa a mí, sino lo que le pasa al resto. Salgo del individualismo, de mirarme el ombligo, te lo digo, me lo digo, salgo de mirarme el ombligo, salgo del monotema, como digo yo, y me empiezo a conectar con las redes, con la red que me rodea, que me sostiene, y veo cómo están atravesando otros procesos. Tal vez esos procesos que los demás están atravesando, yo ya lo atravesé y puedo dar esa mirada superadora, mejorada del proceso que vive el otro. Cuando yo me doy, es un gran recurso, me doy para recibir, pero no lo digo desde el interés, o sea, yo me doy, me corro del individualismo, del proceso que estoy atravesando, me empatizo con el otro, entonces todo se va acomodando, todo lo que nos es dado es para dar. Entonces, esto, ¿no? Es decir, no soy la única, no soy el único que está atravesando procesos, empatizar con el otro, salirme del individualismo hace que mi proceso tome otra perspectiva. Eso es súper importante. A colación, ¿sí? Y de la mano viene mirar todo con perspectiva. Esto es un gran recurso. Anotarme lo que me está pasando en un papel y anotarlo así, como viene mentalmente. Me siento así, me siento asá, me hizo esto, me siento víctima, me siento mal, me siento descuidada, me siento sola, me siento todo lo que me vaya pasando. Esto es mucho, no puedo porque a mí, todo como viene. Como viene, lo escribís en el papel. Cuando lo lees, ya lo lees con otra perspectiva. Ya decís, ay, mirá en qué lugar me estoy colocando. Ay, estoy pensando que esto es personal. A lo mejor el otro lo está haciendo porque es el otro, no tiene nada que ver conmigo y yo me estoy involucrando. Y así tantas cosas, ¿no? Pero sin ir al detalle del proceso, quiero decir que cuando vos anotás, sacás de la mente eso que te está agobiando y lo podés leer con perspectiva. Y lo lees una vez, y lo lees otra vez, y lo puedes volver a escribir, y ya lo escribís distinto, ¿sí? El escribir, como decíamos antes con la lectura, enlentiza el proceso y además decirte honestamente lo que vas pensando y sintiendo.
es de gran ayuda. En lo que a mí respecta, escribir eso e incluso poder escribir cómo siento que el otro está actuando, ¿no? Porque también muchas veces no nos decimos cosas porque tenemos cierto conocimiento. No puedo, no está bien decir el otro me hace, el otro me dice, el otro porque sé que es mío, entonces me empiezo a terapiar. Decimos con Sil, nos terapiamos la terapia. Cuando vos escribís el otro es injusto, el otro no me ve, el otro no me valora, el otro, vos lo escribís, le das perspectiva, vista de águila. Vista de águila es súper importante, pero anotarlo. Anotar todo lo que vos querés recordarte todos los días en cualquier proceso es súper importante, es un gran recurso. Y como último, pero súper importante, el más importante, es tomar conciencia de que somos chispa divina, que somos hijos de Dios y pedir esa ayuda. Yo pido un instante santo, yo pido claridad, yo pido lucidez, yo pido flexibilidad, yo pido ver todo esto desde otro lugar, yo quiero ver el mayor bien de esta situación, lo declaro, por favor, quiero verlo distinto. Por favor, enciéndanme el don, la virtud que necesito encender, integrar, trascender en este momento. No querer hacerlo solos no solamente involucra lo que ya hemos dicho de las redes sociales o nuestros amigos o nuestros compañeros o lo que ya hemos mencionado, sino que implica saberse sostenidos y guiados por nuestro equipo de luz y sobre todo por la fuente divina de creación. No me mandan lo que yo no pido. En aquel momento donde yo estaba buscando, como decimos con Sil, somos buscadoras, ahora dejamos de buscar y ya nos encontramos, yo anotaba esto que para mí fue fundamental. Pido un instante santo, es decir, pido un paréntesis en mi vida, pido un segundo donde yo pueda pensar, donde todo se frene, donde yo tenga claridad y lucidez. Pido un instante santo. No lo pido, no me lo mandan. Aún así, podés seguir pidiendo y reclamando lo que por derecho divino te corresponde. Por eso en los espacios de activación bajamos esos códigos, para que los hagas propio, para que los incorpores en tu vida. Te corresponde. Ese es el gran recurso, saber que todo lo que viene a tu vida es para trascenderlo o encenderte en diferentes aspectos, es fundamental. Y decir, puedo con esto y mucho más. Esto que hemos repasado son los recordatorios, son los tips. Te invito, las invitamos a empezar a pensar y a pasarlo por el cuerpo. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Qué he integrado? ¿Qué no he integrado? Esto me sirvió en esta época, ahora lo puedo reversionar. Siempre buscar llevar la herramienta a un mayor nivel. En algunos momentos de mi vida tenía hasta pulseritas colgadas tipo denarios, con pelotitas, para repetir las palabras llave a medida que tocaba una pelotita. O he llegado también a decir cada vez que subo un escalón, repito tal o cual palabra. He llegado a anotarme cuál maestra jardinera, cuál secretaria, todos los recursos que tenía. Es decir, puse a trabajar mis dones, que yo reconocía mis virtudes. Yo era eficiente, era aplicada, era metódica. Todo eso lo puse a jugar en mi proceso. Ahora, 10 años después de iniciado ese proceso, sigo atravesando procesos y reversiono. Antes decía Ho'oponopono, ahora digo enciendo códigos. ¿Sí? Antes decía pido un instante santo, ahora pido claridad, lucidez en este proceso ascensional de evolución. Es decir, mi lenguaje va cambiando, mi forma va cambiando, ¿sí? Pero porque me entreno en pulir mis recursos. ¿Cómo los pulo? Usándolos, ajustando lo que hay que ajustar y que queden óptimos para el próximo paso, para el próximo nivel. Te abrazamos.